Excelente. Ahí sí puedo grabar. Bien. Bueno, yo aquí me estoy enchufando de a poquito con el tema. Ya los estaba escuchando. Oye, antes de partir, veo los mismos tres de siempre con la cámara encendida y el resto no pasa nada. Son Juan Carlos, Matías y Vicente. Y ya más o menos les ubico la cara más encima. El resto, eso, ahí. Bien, bien, bien. Bien, dejen la timidez de lado, muchachos. Ya en algún Bravo. momento van a tener que trabajar, dirigirse a grupos de gente, ya, y no podemos estar ya ahí porque no tengo personalidad. Bien. Eh, bueno, estaba más o menos enchufando en lo que les estaba comentando el profesor, ya, y en efecto, el tema el tema de la Constitución debiese ser importantísimo a la hora de recalcar cuáles son las importancias que damos como país o cuáles son los límites ya en que nos queremos mover en diversos temas. Ya, ahora, como les digo, y se los vuelvo a repetir como muchas veces no porque esté en la Constitución es garantía absoluta de que algo se va a dar a rajatabla. Ya lo hemos visto en el tema ya lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, bien, lo hemos visto también en cuanto a lo que es la no discriminación, que también ya podemos decir que se puede dar, bien, o que se da de hecho, bien, pero sí que es lo que hace la Constitución. Te dice, esto es lo que la Constitución me consagra, que es importantísimo y el Estado tiene que trabajar o, de acuerdo a lo que diga la Constitución, el Estado tiene que dejar hacer a los privados respecto a lo que se da. Bien, muchachos. Oye, y ahí también por eso es muy importante que cuando en mayo vayamos todos a votar, ¿ya? Y voten a conciencia, traten de no tirar el voto a la chuña, ni... No, sino que más o menos infórmense, vean cuáles son los candidatos que van por su distrito y cuál es el que más se adapta a lo que a ustedes les interesa, ¿ya? Si a ustedes les interesa un candidato que va a defender un modelo económico o uno que va a cambiar un modelo económico, ya traten de informarse en qué ámbito van. Porque, por ejemplo, yo he visto que hay candidatos constituyentes que ellos van por un tema muy específico, a pesar de que tienen que estar viendo muchos temas, porque esto es un documento a nivel país que se va a manejar. Entonces yo los invito, chicos, infórmense y vayan a votar por alguien que a ustedes los represente, ¿ya? Eso es lo más importante. Independiente, ya incluso, si ustedes dicen, oye, pero ¿sabéis que a mí no me representa ninguno porque yo encuentro que los partidos políticos son un asco? Bueno, hay una cantidad de independientes que ellos van en una lista, que hicieron toda la gestión, por los cuales también pueden votar. O al revés, yo digo, ¿sabéis qué? A mí me caracteriza o me identifica, no sé, por los valores del PPD, los valores de la ADC, los valores de la UDI, los valores de convergencia social, etcétera, ¿ya? Pero ahí es importante que ustedes se vayan informando, ¿bien? Muchachines, la clase pasada nos habíamos quedado en que, bueno, aparte de lo que el profesor habló de ejemplos de constituciones alrededor del mundo y estaba mostrando documentos oficiales al respecto. Nosotros ya habíamos visto también lo que era el Comité Paralímpico de Chile, ¿ya? El Team Chile, o la Asociación de Deportistas Olímpicos también como se conocía antiguamente, y habíamos quedado en lo que era la política nacional, perdón, sí, de hecho, perdón, aquí el documento está malo porque es política nacional del deporte, no es ley, ya es la ley, era el otro documento, el que ya vimos anteriormente. Ya, mira, viste, ahí me encontré un errorcito. Un mote. Exacto, justamente. Oh, me lo borré, ya no importa. Vuelve atrás, vuelve atrás. A ver, mire, justo ahora no me responde. Qué maravilla. Ya, a ver, ahí sí. Modificar texto me decía por ahí. Ah, ahí está, modificar texto. Como les decía, esto es política, ya que la política es muy distinto a lo que es una ley,
¿ya? ¿En qué se diferencia? En que la ley ya tiene, tal como dice el nombre, puede tener consecuencias legales como tal. El no cumplir con una ley puede tener consecuencias legales. Si yo falto alguno de los artículos ya que están explícitos en la ley, ya, y voy contra eso, yo me puedo ir preso. Es así de simple. Si yo fallo en implementar una política nacional de deporte y actividad física, ¿qué es lo que puede pasar? Que no, primero, no se cumple el objetivo, y segundo, no sé, pues, qué es lo que más me puede afectar a mí personalmente? Se puede ver afectar mi credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero una política no tiene el mismo nivel de incidencia y de consecuencias que una ley, muchachos. Eso es como para que quede más o menos claro, ¿ya? Entonces, estamos grabando, ¿se ve el PowerPoint, cierto, muchachos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. A ver, elaborada y coordinada por el Ministerio del Deporte, ¿ya? No sé si se acuerdan las clases anteriores, ya habíamos visto que eh, desde un comienzo, desde que se ha tenido una visión de representar al país a nivel internacional, siempre ha habido una visión de cómo se tiene que llevar el deporte, y eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que un documento tan completo y tan extenso como el que hay actualmente no se había dado antes así, como les digo, de una manera tan pro, por así decir. Bien, ¿qué es lo que busca esta política? ¿Cuál es su fin como tal? Es el desarrollo del deporte en todos los aspectos mencionados en la ley del deporte. ¿Ya? O sea, como yo les decía, esta política se basa en lo que dice la ley del deporte. No es que llegue y diga deporte para todos o deporte obligatorio para todos. ¿Ya? No, porque se tienen que respetar ciertos aspectos legales, constitucionales, etcétera. ¿Ya? Además del desarrollo de la cultura deportiva y de la actividad física en nuestro país. ¿Ya? Entonces, alguien me puede decir, profe, ¿pero qué tiene de malo obligar a la gente a hacer deporte? O sea, si uno lo ve, la práctica de actividad física es espectacular y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en eso. Pero como yo les decía anteriormente, uno no puede pasar a llevar las libertades individuales y la capacidad de decidir. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer a nivel de política? Es fomentar la cultura deportiva, fomentar la educación física, tal como se dice el nombre, y no me refiero solamente al ramo que se hace en el colegio, sino que estamos hablando de lo que la gente le da importancia al cuerpo y a la necesidad de moverse y de alimentarse sano, y todo lo que implica también una buena práctica de lo que es las ciencias del cuerpo y de la actividad física. Bien, entonces tal como dice, el desarrollo de la cultura deportiva y la actividad física en nuestro país. Bien, o sea, si yo logro culturizar a la gente, logro acercarlas de a poquito y que se vayan entusiasmando, enganchando, encantando con esto, no es necesario obligar a nadie a hacer nada. La gente solita va a llegar y van a empezar a notar los beneficios de esto. Bien, eh, pasemos a la siguiente. Esto lo que se llaman los enfoques, son cuáles son los puntos de vista, las visiones que se tuvieron a la hora de poder redactar esta política, tal como dice, enfoque de derecho, ¿ya? A pesar de que no esté en la Constitución, como bien decía el profe, ¿ya? ¿Qué me dice? Hola, profesor. Ya, aguante lo que pueda nomás con la batería que le queda. A ver, como les iba diciendo, enfoque de derecho se refiere a que si bien, como les decía, esto no está consagrado en la Constitución, pero sí se considera como parte de los derechos de salud, ¿ya? O derechos o inherentes a la salud y a la vida y al desarrollo integral de la persona. Enfoque del desarrollo humano, enfoque del curso de vida, o sea, ¿a qué se refiere con el enfoque del curso de vida? El deporte va a enfocar mi vida hacia un área. A eso se refiere. El deporte me puede ayudar a enfocar en esa área. O el deporte, en lo que es mi curso de vida, puede llevar a hacer las cosas, gracias al deporte, a hacer mi vida más llevadera, etcétera. Ya todo va a depender del curso de vida o del proyecto de vida individual que tenga cada uno. Bien, enfoque intercultural se refiere a que mediante el deporte se integren las distintas culturas que tenemos en nuestro país. ¿Ya?
Y no solamente hablamos de las culturas desde el punto de vista de los pueblos originarios. Además de los pueblos originarios, estamos hablando también de distintos, distintas visiones políticas, distintos credos religiosos o no credos religiosos que también cuenta. eh, y así, o sea, la gente de tal sector de una ciudad que se junte con los del otro que tienen realidades muy distintas y puedan compartir e intercambiar, ¿ya? Todas esas cosas es lo que busca fomentar esta política. Y el enfoque de género. Aquí en el enfoque de género se refiere a dar las facilidades o dar las oportunidades para que las mujeres también se desarrollen, porque yo no sé si ustedes saben, llegando a la adolescencia, ya a la adolescencia, sí, derechamente, ¿cuántos son en comparación el porcentaje de mujeres versus hombres que practican actividad física? Digamos, de toda la gente que practica actividad física, ¿cuánto en porcentaje son mujeres y cuántos son hombres? ¿Ya? ¿Alguno sabe? ¿No? Mira, se habla, por lo menos el último dato que yo tenía, era que era más o menos una razón de el 20% de mujeres versus el 80% de hombres. ¿Ya? Es grande la diferencia. Ahora, hay gente que proponía que podía ser por temas, y es ahí, es ahí donde se enfoque, o se da el enfoque de género, de que es por temas culturales, ¿ya? De que la mujer a cierta edad, ya a los 15, 16, 18 años, ya deja la práctica deportiva, ¿ya? Dice que pueden ser por temas culturales y justamente lo que busca esta política es atacar ese tema, ¿ya? Para que, porque lo que se dice es que ojalá que todos puedan practicar de manera lo más igualitaria posible el deporte, ¿ya? Ahora, si llega un punto en que están todas las condiciones, incluso tenemos un enfoque cultural en que ni a las mujeres ni a los hombres se les limite el tema de la actividad física, y aún así siguen habiendo desigualdades, eso ya es otra cosa, porque también va a depender de la libre elección de cada uno. Pero es a eso lo que se enfoca, de que la cultura, enfocada a lo que es el género, no sea una limitante a la hora de la práctica del deporte. Bien, ¿se va entendiendo, muchachos? Profe, ¿algún comentario que quiera hacer al respecto? No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Profe Eduardo, ¿algún comentario o algo? No, no, no. Solamente decir que una de las características para que ustedes vayan considerando es que el deporte y la actividad física tiene una connotación que se llamamos de tipo transversal. ¿Qué significa el concepto transversal? Que no guarda relación justamente con la cultura, con el género, ¿ya? Con la edad, con la ubicación geográfica, trasciende a todo eso. Por eso lo llamamos transversal, porque tal como dice el profesor, esto es intercultural, o sea, independiente de dónde viene cada quien. Incluso ustedes lo pueden ver, que hoy día con la globalización, esto del deporte intercultural se ha acentuado mucho más. Nos encontramos en el básquetbol, en el fútbol, en el atletismo, con deportistas de diferentes países. Y fíjense ustedes que incluso hay gente que ya se está incorporando, que es de origen haitiano, algunos que son chilenos, ¿ya? Pero de padres haitianos, ¿ya? Que ellos, sí, queramos o no, tienen una cultura diferente. Entonces, el deporte trasciende, es transversal, no escoge a quién, uno escoge al deporte. Entonces, es una característica de la actividad física. Exacto. ¿Algún comentario respecto, muchachos? ¿Algo que quieran decir? Estoy en desacuerdo, profe, por esto otro. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando? ¿Todo bien? Ya, muchachos, sigamos avanzando entonces. A ver, muchachos, estos son los principios. Una cosa es el enfoque, la visión que yo le quiero dar al tema de la actividad física, pero otra cosa son los principios, que son como ¿cómo decirlo así? ¿Cómo explicar bien los principios, profe? Son como los ejes de índole más moral, puede ser, profe, para
en los cuales yo voy a basar estos enfoques, este comportamiento, esta política que quiero implementar, ¿ya? Por ejemplo, hablamos Pero de claro, los principios. principios ¿sí? Adelante, sí, Son nomás, como, son sí. como ideales, podríamos decir, ¿o no? Tiene que ver con el tema de los ideales. Los principios, claro, son las conductas o los conductas y comportamientos que son de base, ya que son intransables. Los principios de una persona pueden ser diferentes a los de otra, ¿ya? Pueden ser principios morales, éticos, laborales. ¿Cuáles son mis principios? Mis principios son las prioridades que yo tengo dentro de mi conducta y mis conceptos de comportamiento. Eso. Claro. O sea, por ejemplo, muchachos, vamos al mismo, por ejemplo, yo defiendo un ejemplo, yo defiendo ciertos principios como el principio de, de la libertad, el principio de la igualdad, de oportunidades, de la honestidad, ¿ya? O ciertos valores también, pero, y dentro de esos principios, yo le voy a mi proyecto que yo quiero hacer, yo le voy a dar un enfoque, no sé, pues, social. Yo voy a hacer un club deportivo en que lo que más importa, por ejemplo, es que tener a los muchachos alejados de conductas viciosas que ya hemos hablado anteriormente. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante la práctica de un deporte, incentivando valores, ciertos principios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es como más o menos como también podríamos estar ejemplificando esto. Entonces hablamos, por ejemplo, de la calidad de vida, bienestar social a través de la práctica regular y sistemática de actividad física y el deporte. ¿Y por qué se habla, muchachos, de la práctica regular y sistemática de actividad física? Porque esta práctica regular y sistemática desarrolla una serie de habilidades, una serie de valores y ya que al final el chico o el deportista o la deportista pueden lograr. Bien, y todo siendo obviamente sistemático, porque si yo voy y hago actividad física cuando quiero, a la hora que quiero, y no tengo una disciplina, o de repente hago, de repente sí, de repente no, ya a lo mejor no se van a ir desarrollando o no va a estar incluido dentro del desarrollo personal. Ya es como, ya puede ser un poquito difícil. Ahora, usted me puede decir, ah, profe, pero yo todos los días practico actividad física, pero todos los días, de lunes a domingo, yo hago una actividad distinta. En efecto, pero ya el hecho de tú tener esa constancia y esa disciplina ya está implicando algo. Bien. Tenemos el tema de la inclusión, el acceso igualitario y la diversidad de prácticas. O sea, ¿a qué se refiere acá? Y esto es algo que de repente alguno puede decir, ah, profe, pero eso actualmente es imposible, ¿ya? Y por eso es que justamente estas políticas se dan a lo largo de años. Es que, por ejemplo, si un chico quiere practicar tenis, que el tema socioeconómico, que las limitaciones socioeconómicas no sean un impedimento para que ese chico pueda practicar tenis, ¿ya? Si el chico quiere practicar esquí, que el tema del lugar geográfico no sea una limitante a la hora de practicar un deporte así. Bien. Después se habla también de la educación, asociatividad, ya porque recordemos que, y tal como ha dicho el profe Eduardo, lo ha descrito muy bien durante las clases, es que el entrenamiento, el deporte, ya, en el deporte sobre todo se da una labor pedagógica muy grande, ¿ya? La asociatividad, cómo yo me asocio con otras personas, ¿ya? De distintos sectores de Santiago, de otras regiones, de distintos estatus socioeconómicos, etcétera, 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 ¿ya? La descentralización y la gestión territorial, se habla de que cada región, cada sector, cada comunidad pueda destinar mejor de mejor manera o decidir respecto a lo que es la actividad física y el deporte. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a lo mejor viendo desde el tipo de deporte, en el sur de Chile se dan mucho más fuerte ciertos deportes más que en el norte o más que en Santiago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si a mí me dicen, eh, mira, estamos destinando plata para todos, pero igual para el fútbol? Ya, pero ¿sabes qué? Nosotros acá en el sur de Chile no practicamos tanto fútbol, practicamos más fuerte el básquetbol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también se trata de eso, como con ese pequeño ejemplo. La participación ciudadana en lo que es actividad física y deporte, ¿ya? Aquí esto de repente puede parecer como muy amplio, muy grande,
¿ya? Pero ¿qué implica que la gente, que participe la ciudadanía? ¿Ya? ¿Qué se les ocurre a ustedes, muchachos? Yo estoy hablando aquí de participación ciudadana, ¿ya? Si la gente practica más actividad física, más deporte, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer esto? Coméntenos ustedes, pues, muchachos. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas buenas o malas que pueden llegar a pasar? Comenten, muchachos, no sean tímidos, ¿ya? Y ojalá que participen y no solamente Juan Carlos, que es el que siempre participa. Nadie, no se les ocurre nada. Ya, mira, les voy a dar un ejemplo. Si la ciudadanía participa de manera constante, regular y sistemática, tal como dice ahí, en la práctica de actividad física, las personas van a tener un estado físico mejor. Entonces, ¿qué puede pasar? La gente se va a enfermar más o menos, Menos. menos, ¿cierto? ¿Eso cómo influye de por sí en, ya, partimos en que la gente se enferma menos, eso ya es un dato así como muy bueno, pero también ¿qué implica que la gente se enferme menos? Que haya menos gasto público en salud, ya, en tratamiento sobre todo, bien, eh, y que de repente, no solamente en un tema de enfermedades metabólicas, también va en un tema de También puede ser, enfermedades mentales. profe, en Dígame, el tema del transporte, ¿ya en qué sentido? de que teniendo mejor condición física, a lo mejor van a, por ejemplo, van a utilizar bicicleta o van a preferir llegar a su destino caminando, no sé, pero los medios, o sea, el transporte va a quedar más barato. Los que Buenísimo. se, Muy buen punto, ya, justamente, ya, de hecho, uno actualmente, bueno, las bicicletas se han masificado harto, por lo fáciles que son, por el rápido traslado que uno tiene, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces uno escucha que alguien dice, no, yo me voy caminando, ya, no, me demoro una hora caminando, pero es una hora que me la camino en vez de estar una hora en la micro o en el metro, bien, es poca la gente que lo hace, bien, pero también, Profe, dígame, mira, lo que pasa es que tú hiciste una pregunta, ¿ya? Y yo veo que, a ver, que de repente les cuesta a los alumnos saber por dónde tomar la pregunta, cómo enfocarla. ya, Entonces, yo le quiero decir a los alumnos que ante una pregunta como esta o similar, lo vean de la siguiente forma, que a mí me ha dado buen resultado. El ser humano se compone básicamente de un triángulo, ¿ya? Que son tres aspectos fundamentales. Uno es el físico, el aspecto físico, o algunos le pueden llamar anatómico. El otro aspecto es el psíquico, que también lo podemos tener con una componente intelectual. Y el tercero es el aspecto social, que también puede tener un componente de tipo afectivo. Entonces, ante una pregunta como la que acaba de hacer el profesor Felipe, ustedes tomen este triángulo y digan, a ver, ¿en qué favorece o desfavorece desde el punto de vista físico, psicológico o social, afectivo? Y a partir de ese triángulo, ustedes pueden hacer un análisis en cualquiera de esos aspectos. ¿Ya? Eso solamente como un tips o algo que pueda ayudar, porque a mí me ha servido siempre. bien. ¿Alguna idea más que se les ocurra al respecto? ¿Qué es lo que implica la participación ciudadana en lo que es actividad física y deporte? ¿Mm? Que se motiven a hacer la actividad física. Que se motiven a hacer actividad física, ¿ya? O sea, obvio, si eso es lo que se está planteando, pero ¿qué es lo que puede llevar? ¿Cuál es uno de los beneficios? Por ejemplo, la compañera decía que las personas opten por otros medios de transporte. Y eso es muy bueno porque también descongestionamos el sistema de transportes públicos, ¿ya? Eso nos lleva a que, por ejemplo, puedan andar gente que a lo mejor elegía irse en auto para su trabajo, deja el auto guardado en la casa y toma la bicicleta o se va caminando. Y eso ya de por sí, un auto menos ya es más espacio libre. Entonces las gentes que no pueden trasladarse libremente, así como en bicicleta, en skate o caminando, ya van a poder hacer una vía mucho más expedita, ¿ya?
Entonces, en general, con eso también disminuimos los tiempos de desplazamiento, tú tienes más tiempo libre para ti mismo, mejora tu calidad de vida, etcétera, no sé, ¿me entienden? Dígame, ¿alguien iba a opinar algo? Iba a decir eso, profe, que mejoraría la calidad de vida. Claro, bien, o sea, en En efecto, cuanto a contaminación y esas cosas igual. bien, muy bien también, Y junto justamente a eso también hay que implementar las vías para poder utilizarlo. eso, Exactamente. eso es muy Yo importante, justamente, yo justamente antes que tú intervinieras, yo iba a decir lo mismo. Que claro, podemos decir que es importante incentivar, pero la incentivación tiene que ver con la implementación, ¿cierto? Por ejemplo, en Holanda, ya por dar solamente un ejemplo, llevar un caso, gran parte de la población se traslada en bicicleta, tomando el ejemplo que ustedes dieron, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el Estado? Las vías, ¿ya? De transporte, las calles, ¿ya? Las hace, pero muy importante para las bicicletas y poco importante para los autos. Tiene estacionamiento para las bicicletas, para que dejen las bicicletas en todas las calles. En todas partes usted puede llegar con su bicicleta, le pone el seguro y se va a su trabajo. Los semáforos y todo está hecho para las bicicletas. Entonces, hay que favorecer, usando el término famoso de nuestra ley, hay que fomentar esto, hay que favorecer, hay que incentivar, hay que estimular, pero con hechos, no con palabras. ¿Ya? No hay que dejarlo a que la población tome la iniciativa. No, hay que justamente eh, dejar los recursos, ¿ya? Implementar los recursos para que esto se dé y desarrollar la cultura al respecto. Eso. Profesor, ¿sí? me gustaría comentar algo de lo que usted acaba de decir. En cuanto a la implementación, yo creo que es bueno educar antes de que la gente haga solo actividad física o se nutra saludablemente, porque en la tele muestran, claro, muestran matinales, muestran programas de entretención, pero no educan a la gente porque ahora se normaliza mucho lo que es la obesidad, que la gente por su aspecto físico no le digan nada, piensan que es normal, pero no saben que en sí no es saludable tener obesidad o tener hábitos sedentarios, por ejemplo. Yo creo que por ahí debería comenzar educando a través de las redes sociales, de la misma televisión, de los matinales, tomarse un rato para educar a la gente más que incentivarla. Sí, fíjate que hay un punto importante dentro de lo que tú dices, porque ¿qué es lo que hace el Estado en este caso? Desarrolla o facilita los recursos materiales, ya implementa los recursos materiales sin que se haya desarrollado la cultura, o primero espera que se desarrolle la cultura y luego reacciona implementando. Entonces, esa dualidad que se da, lo normal es que todo Estado que hace, espera que se desarrolle la cultura y en la medida en que se va desarrollando, va implementando las vías, las ciclovías y todo lo que tú quieras que estamos hablando recién. Entonces, eso es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Vamos a implementar algo que a lo mejor en el largo plazo no se va a dar o en el mediano plazo? Entonces, eso políticamente es complicado. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que se desarrolle la cultura y luego empezamos a hacer la implementación. Esa es una dualidad. Claro, Es lo incluso, que deberían hacer, pero no les conviene tampoco al Estado porque igual va perdiendo ingresos. Exactamente. claro, es que justamente todas estas campañas y todo trae un costo que de repente es muy limitado el presupuesto, entonces de repente hay que estárselas arreglando así, rasgando prácticamente para poder hacer todas estas cosas. Pero sí, yo tomando las cosas de lo que han hablado todos, hay un tema que es justamente la implementación y la educación. Y le encuentro toda la razón al profe Eduardo cuando dice, aquí se implementa mucho, y de hecho hay mucho gasto público en implementación deportiva o de temas de actividad física.
pero ¿cuánto se hace en la educación como tal? Es bajísimo, es poquísimo. Bien. Eh, eh, Eso básicamente. Bien, ahora es importante, por ejemplo, por ir dando ejemplos de educación, ya, implementamos la ciclovía, perfecto, maravilloso, espectacular, pero explicarle a la gente quiénes son los que pueden usar la ciclovía, ¿ya? Lo puede usar tal, tal y tal persona que se desplaza de tal manera, ¿ya? Eh, o por ejemplo, cuando te dicen, porque actualmente está normado por ley, que en lugares donde no hay una ciclovía determinada, el biciclista tiene que ir por la calle, no por la vereda. Pero ahí entramos en otro conflicto, que es cuando te dicen, pero ¿sabéis que yo no voy a andar por la calle porque a mí el miedo de que me atropelle un auto es tremendo? Y en efecto, uno lo ve y es terrible cómo de repente la gente no mira, no respeta ya, si es que viene un ciclista y al que le podéis pegar. Bien. Em, entonces, bueno, aquí hay un tema, hay varios temas. Uno es la intervención, cuánto tiene que intervenir el Estado, pero también cuánto es la voluntad de cada persona de colaborar en este sentido. Bien, y cómo se logra esa cultura o esa conciencia con educación, mejorando también la educación. No solamente la educación a nivel desde la educación oficial, sino que en todos los sentidos, la educación cívica que podemos darnos entre nosotros, la educación desde la familia, son un montón de aspectos que se hay que tomar en cuenta. Y por eso también es que es tan complicado llegar a hacer las cosas, ¿ya? Y es llegar, por ejemplo, tenemos una política, pero la política tiene que tomar en cuenta muchos aspectos para que se implemente con éxito. Bien, y generalmente una política que no toma en cuenta el comportamiento humano, ya sea para bien o para mal, generalmente están destinadas al fracaso. Bien, continuemos con el tema. ¿O alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Bueno, en general, cuando se hace algún proyecto, los proyectos se basan en estudios de factibilidad. Vale decir, previamente se hace un levantamiento de información en base a encuestas y en base a información y recurrencia, ¿ya? Una vez obtenido el informe de esto, se presenta el proyecto. Pero aquí nos encontramos nosotros con un tema que, que es contrario a todo proyecto. ¿Cuánto dura, cuánto tiempo dura cada uno de los mandatos, por ejemplo, de alcalde o presidenciales o senatoriales? Dura muy poco tiempo. Y cada uno de ellos quiere lograr en este corto tiempo lo mejor y lo que le dé mayor imagen. Entonces, todos aquellos proyectos que son a largo plazo, los votan, no los consideran. Por ejemplo, un cambio radical en la educación va a tener un impacto sobre los 18 a 20 años. Entonces, hoy día, ¿qué gobierno se hace cargo de hacer un cambio radical en la calidad de la educación cuando no lo va a ver los frutos dentro de su periodo? No le interesa, porque va a ser una gran inversión, pero el retorno comercial, que le podemos llamar, o el retorno de imagen, no va a ser para él, va a ser posteriormente para quizás cuántos gobiernos adelante. Entonces, simplemente no lo hacen. Entonces, ahí nos encontramos con un problema de tipo práctico. Ese es un tema que justamente volvemos a hablar de lo mismo. Tiene que ser un problema que tiene que ser algo que está implementado dentro de la Constitución, que vaya más allá del gobierno de turno o de la autoridad de turno. Es por eso que tiene que haber un cambio constitucional en esto, para que se obligue todo gobierno a facilitar lo que es la actividad física. Eso. Bien. Eh, bueno, muchachos, continuamos con el listado. Estos son los principios recién. Se los voy a nombrar rápidamente para que sigamos avanzando.
Tenemos también la coordinación intersectorial pública y privada, nacional e internacional. O sea, aquí estamos hablando de que, en efecto, el Estado tiene un rol fundamental y, como dice el profe, prácticamente obligatorio, ¿ya? Pero también hay que ir coordinando con los privados, ¿ya? Y esto se debe hacer porque, por lo mismo, porque de repente hablábamos recién de que los recursos son limitados. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me asocio con alguien que tiene un poquito más de recursos, con este otro que tiene un poquito más de recursos y podemos lograr el objetivo? Tenemos cobertura para lograrlo. Por otro lado, la memoria histórica deportiva que tenemos, recuerden, y que es muy importante. ¿Por qué nos importa tanto la historia? ¿Y por qué de repente nosotros tocamos y nos devolvimos a 1860 y tanto? ¿Ya? Porque es bueno saber desde dónde venimos, es bueno saber hacia dónde queremos llegar. ¿Ya? Tomar las cosas buenas que han dado fruto, así como también recordar las cosas malas para no volver a cometer los mismos errores. ¿Bien? Reconocimiento y contribución social del deporte y a los deportistas, que muchas veces no se hace ese reconocimiento como tal. Prácticamente no se hace, o sea, se les reconoce como que, oh, mira, él está representando a Chile, y se olvida, listo. Sustentabilidad de recintos, espacios e infraestructura, que ya lo hemos hablado, que está incluso está muy establecido en la ley del deporte. Incentivo y regulación de la industria deportiva. Bien. Después de esto, esta es la visión que tiene la Política Nacional del Deporte. Recuerden que la visión es muy parecida a lo que es el enfoque. Esta es como la idea como bien articulada, ¿ya? De todos estos enfoques. Bien. Ya, mira, vamos a ver rápidamente el primer párrafo. Dice, la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 a 2025. O sea, mira, aquí esta política viene a 9 años. Perdón, ¿9? Sí, 9 años, ya, que parte en un gobierno y debería terminar en un gobierno totalmente distinto. Ya, entre medio puede pasar otro gobierno, etcétera. Bien, y eso es lo que dice el profe, que justamente porque estas políticas o mandatos, lo que sea, no se dan mucho a largo plazo, porque no se ven los resultados de manera inmediata. Bien, ojalá que con este tipo de enfoque se cambie eso. Contempla un horizonte de trabajo de 10 años. Su formulación recoge y organiza las demandas ciudadanas, la visión de actores estratégicos públicos y privados, las recomendaciones de técnicos y expertos, la experiencia de los trabajadores y funcionarios públicos del sector y el quehacer de los dirigentes y deportistas. O sea, no es que alguien se sentó en un escritorio a escribir porque sí, sino que esa persona que se sentó o esas pocas personas que se sentaron a redactar todo esto en una sala, etcétera, hicieron un trabajo de recoger opiniones, recoger las visiones distintas, las realidades, tratar de recoger la mayor cantidad de realidades distintas. Bien. Y es básicamente eso, y tal como dice, busca constituirse en el instrumento de gestión articulador de planes, programas y actores que fomenten la integración social a través de la actividad física y el deporte. ¿Ya? Se fijan que aquí muchas veces en esta política se repite eso mucho, la interacción social, ¿ya? Como parte del desarrollo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo les puedo decir que hay países que tienen definiciones de lo que es la práctica del deporte y la actividad física muy distintas, ¿ya? Que para ellos es básicamente, es como el orgullo patrio, tiene que ver, es casi como que si lo compararan con como el poderío militar, por así decir, de un cierto país, ¿bien? Entonces, esa es como la visión del desarrollo de la persona. Aquí se enfoca netamente en eso, en el desarrollo de las personas más que en el deporte en función del Estado. Bien. Profe, ¿algo que comentar al respecto ahí? No, no, nada. Adelante. Ya. Deme un segundito. Listo. Bien. ¿Cuál es el fin de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte? Promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte. O sea, este es como ya, ¿para qué se hizo todo este documento? ¿Para qué se estableció todo esto? Y se está explicando todos los principios, enfoques, etcétera, es para llegar a eso, a que la gente practique actividad física. La gente practica actividad física, mientras más gente practique actividad física, vamos a tener una población mejor desarrollada, más sana,
¿ya? Y eso al final, la suma de cada individuo va a llevar a que nuestra nación mejore, ¿ya? Y podamos estar en general mejor. Bien, ahora alguien me va a decir, pero ¿sabes qué? A mí no me importa porque yo practico actividad física todos los días y yo estoy súper sano y lo que le pasa al resto a mí en realidad no me importa, ¿ya? Y porque hay visiones así. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una población más sana, primero, se va a gastar menos plata en el tema salud, ¿ya? Esa plata se puede destinar a otros proyectos, se puede destinar a otras áreas que necesitan más desarrollo, ¿ya? Al darle plata a esas áreas que necesitan más desarrollo, va a permitir que personas se puedan desarrollar más en lo que les interesa y que tengan más personas felices. A su vez, con más gente practicando actividad física, además de tener personas físicamente sanas, las vas a tener más sanas de acá también, psicológicamente. Entonces tú cuando salgas el día de mañana a la calle, ¿ya? Y te topas con alguien, tienes un encontrón porque, no sé, pues, chocaron en estos, que el puesto, que aquí, que el puesto en la fila, que todo esto se puede desarrollar o se pueden resolver todas las diferencias y la convivencia se va a dar de manera mucho más sana, ¿ya? Y aunque parezca un poco rebuscado lo que estoy diciendo, es así, muchachos. Bien, vamos viendo. Promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de actividad física y deporte. Antes de seguir, alguien me puede decir, profe, pero uno ve a los deportistas y a veces son terrible violentos y son prepotentes y todo. ¿Ya? Pero claro, ahí yo lo que estoy hablando es que no es que la actividad física y el deporte sea la solución completa, es parte de un todo, es una parte. Y nosotros tenemos que tratar de contribuir dentro de lo posible a que se desarrolle bien esa parte. Bien. Habíamos hablado, ya, después de que les hablé lo que era el fin, estamos hablando de los propósitos. ¿Ya? En los propósitos, por si acaso, muchachos, es como decir, yo tengo esta meta grande, que es el fin que vimos recién, y los propósitos son todas las metas un poquito más pequeñas que van a ayudar a llegar a ese fin único, que son ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte, durante todo el curso de vida, y ojalá hasta antes de la muerte. Promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de actividad física y deporte, articular un sistema nacional de actividad física y deporte que involucre a todos los actores públicos y privados en su desarrollo. Y después tenemos posicionar a Chile en la alta competencia internacional mediante la formación y perfeccionamiento de la práctica del deporte de rendimiento convencional y paralímpico. Ya todos estos aspectos son los que, como les digo, articulándolos bien, logrando cumplirlos todos, me van a llevar a este fin, ya a este fin único. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de la política del deporte? Tenemos tres aspectos grandes al centro y todo el resto, lo que está afuera, es lo que involucra o lo que implica poder desarrollar estas áreas. Uno, actividad física y deporte de participación social, deporte de rendimiento y actividad física y deporte de formación. Que si alguno, ojalá que ya hayan leído la ley del deporte, ¿ya? Para la prueba que tenemos dentro de 2 semanas más, ¿se acuerda? Se va a ver que la ley del deporte tiene 4 aspectos ¿ya? Y que están puestos acá justamente. Tienes cuatro modalidades de deporte que son las que se enfocan y están puestas acá, ¿ya? Actividad física de deporte y participación social, deporte de rendimiento, deporte y formación. ¿Bien? Y bueno, lo que está afuera es todo lo que tiene que estar contemplado para poder desarrollar estas áreas. La asociatividad entre las personas, investigación y ciencia, porque no hay contenido sin un estudio y un desarrollo de conocimiento mediante la ciencia, muchachos. Y en esta área en la que estamos nosotros, el método científico para lograr el conocimiento es esencial, ¿ya? Para saber cuáles son los procesos fisiológicos, cómo se dan los comportamientos a nivel sociológico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es esencial. Instrumentos de fomento, que ya lo hemos hablado, el marco normativo, ejemplo, la ley del deporte, promoción y difusión, equipamiento e implementación, recursos humanos e infraestructura y espacios. Todos estos tienen que estar coordinándose, conjugando constantemente para poder desarrollar estas áreas. Profe, ¿algún comentario? No, está bien. Bien.
Ya, y si ustedes se fijan, muchachos, esta actividad, este el esquema, yo lo puse esto porque está como bien resumido, porque si no sería ponerle más palabrería que está en el, y no es la idea, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir aquí al respecto? Si ustedes se fijan, es mucho lo que hay que abarcar, y ustedes pueden decir, yo como entrenador o como futuro entrenador, ¿dónde yo puedo incidir? ¿Ya? Básicamente en todo lo que tenga relación con la labor de ustedes, como por ejemplo la promoción y difusión, la asociatividad, en la investigación y ciencia, siempre y cuando ustedes se dediquen a esa área, bien, ¿ya? Pero también necesitamos de otros actores dentro de esta área. Los entrenadores no somos los únicos y exclusivos protagonistas de todo este proceso. Tienes psicólogos, vas a tener gente en el área administrativa, tanto privada como pública, ¿ya? Y así lo vamos viendo. Entonces, eh, nos tenemos que poner cargar con esta mochila de responsabilidad, claro que sí, pero la mochila no tiene que ser una mochila de campamento gigante que me sobrepasa, ¿ya? Porque uno como persona no puede hacerlo todo. Pero sí, yo con mis cualidades, con mis habilidades, con mis competencias, yo me junto con esta otra persona que tiene otras cualidades, otras habilidades, otras competencias, y vamos articulando todo. Bien. Y eso era respecto a lo que es la política nacional del deporte y actividad física. ¿Algún comentario, alguna pregunta, muchachos? Oye, por si acaso el documento, este documento, a diferencia de la ley del deporte, es bien larguito. Me parece que también se los compartimos, pero a diferencia del otro, yo no les voy a decir que se los lean como tal, porque para la No, prueba no... son, No, 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 son no. 184 páginas, es mucho. Sí, 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 es mucho. Y aparte aparte de todo eso, el otro día conversábamos con el profe Eduardo y que yo le encontré mucha razón, que él me decía que de repente esta cuestión de las políticas llevado a la práctica como tal es difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son como todas las ideas, las visiones que se quieren llevar a cabo, ¿ya? Pero no hay algo así como bien articulado, bien estipulado que te dice, esto se hace de tal manera, de esto otro, aquí y allá, y se tienen que respetar tales límites, ¿bien? Ya es mucho más abstracto, por así decir. Bien. ¿Alguna pregunta, profe? ¿Algún comentario antes que continuemos en los últimos No, 15 no, minutos que nos quedan? ¿No? Bien. no está muy claro. Lo que sí, agregar que coincidentemente el cuadro que usted mostró, profesor, anteriormente, ¿Mm? son más o menos las áreas que tiene el Ministerio del Deporte a través del IND. Exacto. Esas mismas áreas son las que tienen y con sus encargados a nivel nacional y regional para desarrollar el deporte. Pero ¿quién es el responsable principal de ejecutar? No olvidemos que el IND, esa misma, el IND es el responsable de la ejecución y el ministerio es el responsable ¿de qué? De la planeación. Exacto. ¿Ya? No se olvide que existen esas dos instancias y que el IND, Instituto Nacional del Deporte, pertenece al Ministerio del Deporte. ¿Ya? Eso, profesor. Bien. Profe, antes de pasar al tema del catastro de recintos deportivos, hablemos lo de la evaluación con los muchachos. Bueno, ¿Ya? A ver, muchachos, ustedes saben que nosotros ya les establecimos que la prueba va a quedar para la semana 7. sí, Y la yo no me semana, acordaba, por eso te preguntaba, porque yo no sabía no me acordaba si era la que viene o la subsiguiente. claro, claro, dijimos por un tema de que ya están establecidas las evaluaciones y generalmente se acumula como harta cuestión justo en esta semana. Decidimos dejarlo a ver, era el martes 27, no, el martes 4 de mayo, me parece, profe. Ese Sí, día es el día de la prueba. Ya, como nosotros les decíamos, la prueba se hace de manera individual. Vamos a tener distintos tipos de preguntas, principalmente de respuesta abierta. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Que nosotros les vamos a pedir que ustedes desarrollen su respuesta, no que pongan alternativa A, alternativa C, alternativa D o verdadero o falso. ¿Ya? Vamos a pedir eso por un lado. Y bueno, yo ya les comenté que así como usted nos ve tranquilos, nosotros es difícil que nos alteremos mucho por algo, pero así como nos ve tranquilos para darle las instrucciones, para evaluarlos, para responder todas sus dudas, todo lo que, ¿ya?
así de tranquilo, nosotros no tenemos problema a la hora de evaluar mal a alguien o objetar su respuesta si es que vemos que, una, está muy mal redactada, está muy mal escrita la idea y es sospechosamente parecida a la de algún compañero. ¿Ya? Ahí nosotros, como teniendo en cuenta el sistema en que estamos trabajando, les vamos a pedir de repente, oiga, busque la definición de tal cosa y compárela con lo que sale acá. Listo. Entonces, como les digo, eso es netamente trabajo intelectual de ustedes y cómo lo tienen que ir desarrollando. Bien. Muchachos, el temario que ya les habíamos dicho, que yo estoy en deuda con ustedes, pero se los vuelvo a repetir. Que me va a salir, que te grabo con él, me lo dice. Y el que, ¿cómo? Oiga, Profe, dígame. es que me tengo que ir a vacunar. Que quería preguntarle si de todas maneras puedo quedar presente, que igual Sí, quedan 10 sí, minutos. quedan 13 minutos para terminar la clase, no se preocupe. Eso no quiere decir que Ya, el profe se profe. manda a cambiar el tiro. ¿Ah? No, es que le estoy diciendo a mi hermana chica que está acá. Sí, pues obvio. Vaya nomás, si es por un tema puntual, Diego, no hay ningún problema. Ya, ¿Ya? profe, muchas gracias, hasta luego. Oye, entonces, como les estábamos diciendo, el temario principal, uno, es ley del deporte, y dos, lo otro que vamos a tocar harto es el tema de la organización del deporte en Chile, las instituciones, vamos a hablar sobre las federaciones, etcétera. ¿Ya? De eso se les van a hacer algunas preguntitas. Política del deporte, como dijimos, eso no lo vamos a meter en la prueba como tal, por si acaso, así que en eso ya quédense tranquilos. Pero sí lo que es ley del deporte y organización. O sea, las primeras 2, 3 clases más o menos, profe, esas sí Sí. vamos a preguntar harto. Vamos a preguntar todo lo que es sobre los comités, las instituciones, Comité Paralímpico, el tema del Team Chile. Recuerden que nosotros vamos a preguntar sobre la ley del deporte, y recuerden que nosotros no hacemos preguntas para que ustedes contesten de memoria, ¿ya? Sino que la idea es para saber si se entendió el mensaje central de lo que estamos hablando nosotros. Y eso. ¿Ya? Y Ahora, también sí, ver la capacidad de análisis que tiene cada uno de ustedes, por supuesto. claro, claro, justamente. De repente se les va a pedir, no sé, muchachos, de acuerdo al artículo tanto de la ley del deporte, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Pero no va a ser de que ustedes tengan que contestar de memoria eso, si incluso ustedes, lo más probable es que tengan la ley, la pueden echar a mano, leer y contestar al respecto. ¿Ya? Eso, muchachos, yo hoy día sin falta, hoy día sí, hoy día sí, hoy día sí, les voy a mandar un temario por escrito con los temas en específico, pero básicamente es lo que les comentamos ahora. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto? Sí, profe, que la prueba quedaría para el 7, la semana del 7. Para la semana del 7, justamente para Oh, el martes 4 de mayo. ¿Ya? Martes 4 de mayo. Ese día vamos a tener la prueba. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta antes de seguir avanzando? ¿No? Bien. Si no hay más preguntas, voy a pasar a lo siguiente, al siguiente tema, que es sobre catastro de recintos deportivos. Ahora, alguien va a decir, profe, después de todo lo que hablamos y toda la importancia que tiene, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, primero, si mal no recuerdan, yo parece que a medida que me pongo más viejo, mejor memoria tengo, ¿ah? Pero me acuerdo cuando el profesor Eduardo, y hablamos con él del programa, él decía lo importante que es que ustedes como profesionales del área, ustedes sean capaces de identificar las características de un centro deportivo. ¿Por qué? Porque me determina si son aptos, el entorno es apto para desarrollar o no mi actividad. Bien. Entonces, básicamente es eso. Además, ya en el sentido mucho más práctico e inmediato para ustedes, chicos, es que van a tener una de las evaluaciones es respecto a esto. Ustedes van a tener que hacer un catastro de recintos deportivos. Bien. A ver, muchachos, vamos viendo. ¿Qué nos dice la ley del deporte sobre lo que es los recintos deportivos? Básicamente tiene dos artículos, que son el artículo 49 y el artículo 50, en que el artículo 49, a grandes rasgos, habla de que
todo plano regulador, ¿saben lo que es un plano regulador? No, ¿Saben profe. lo que es? ¿No? ¿No saben lo que es No, profe. ya. El plano regulador, básicamente, chicos, es tal como dice el nombre. Un plano es un mapa que te dice cómo van a ir dispuestas las construcciones de una cierta comuna o de un cierto sector de una comuna. Ya es eso. Que te dice, mira, en este sector van a ir casitas, va a ser un sector más bien de residencial, de casas, etcétera, y una cuadra más allá va a ser un sector más bien comercial, donde se van a construir street center, donde se van a construir edificios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero mira, además de eso tenemos que tener parque. Vamos a tener un parque por acá, por este otro lado vamos a tener una placita, por este otro lado vamos a tener un gimnasio municipal y por este otro lado vamos a crear un mega estadio, por dar un ejemplo. Eso es el plano regulador. Es este mapa que les digo que me determina cómo tiene que ir distribuida un cierto sector de la comuna o de la ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 49? Que cada vez que se haga un plano regulador, ¿ya? En un sector, tiene que ir contemplado el tema de los espacios para la práctica de actividad física y deporte. Tiene que ir contemplado, sí o sí. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué quiere decir? Cuando el tipo está armando este plano, este mapita, dice, oye, pero nos falta un espacio para la práctica de actividad física. Ya, entonces no podemos tener tanto edificio comercial, ya, pero sí vamos a meter acá un parque donde se puedan realizar actividades físicas, por ejemplo. O vamos a hacer un polideportivo, ya, en tal zona, en vez de construir tal cosa, se va a dejar para un polideportivo, por ejemplo. Bien, y lo otro es el artículo 50, que habla sobre cuáles son las regulaciones a tener en cuenta por los bienes inmuebles adquiridos o las obras construidas y habilitadas. Ya, que tienen que tener ciertos aspectos como cuáles son los aspectos más legales, por así decir, que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir bienes o construir estos recintos. Bien, porque claro, no es lo mismo decir. Dígame, profe. Perdón, una salvedad. Dentro del lenguaje que dice acá, bienes inmuebles, para que todos sepan, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles es aquello que se puede mover, por eso muebles. Sí. Y lo inmueble es aquello que no se puede mover, como un recinto, una casa, un galpón, una pista. Esos son bienes inmuebles, ya como concepto solamente. Eso. Gracias, profe, por la especificación, porque a mí se me había pasado. A ver, muchachos, vamos a lo que alcancemos. El resto seguimos la próxima clase. Tenemos características técnicas de la infraestructura. Aquí yo puse un listado, pero pero pueden ser más cosas. Se puede desglosar incluso estos mismos puntos en más. Ya, por ejemplo, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? El área en que se va a construir, el terreno en que se va a construir, hay que tener en cuenta también el área construida. De hecho, no sé si alguna vez alguno ha visto, si ustedes se meten, por ejemplo, a buscar casa, ver casa o de terreno para compra de eso, siempre les ponen metros cuadrados de terreno y metros cuadrados construidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un edificio puede estar en 200 metros cuadrados, ¿ya? Y tener construido 300 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que como no tengo más para sobrepasarme en cuanto a lo que es terreno, tengo que construir para arriba. Generalmente a eso se refiere, ¿ya? Una cosa es el terreno que yo tengo en total y la otra el área que tengo para construir en total. Bien, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? El plano de la edificación, cómo se va a construir este edificio o este centro, bien. Materiales de construcción, ya ahí nos ponemos un poquito más específico y cuando el día que nosotros les hagamos pedir el trabajo, a lo mejor no nos vamos a ir tan en la profunda, no les vamos a pedir, oye muchachos, investiguen si el recinto está construido con hormigón, con vulcanita, no, sino que solamente se les va a dar cosas más básicas. Pero sí hay que tener en cuenta el tema de las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, aspectos de climatización, porque claro, yo a lo mejor tengo baños, tengo camarines, tengo bien iluminado todo, pero me faltó un pequeño detalle, ¿ya? Con toda la práctica de actividad física, esto no se ventila bien, ¿ya?
o de repente no tengo cómo proteger el ambiente y climatizarlo para el tema del frío o del excesivo calor. Bien. Y ya más en concreto las instalaciones de práctica deportiva. Profe, son las 1:36, ¿le parece si dejamos hasta aquí, pasamos la lista? Ajá. ¿Ya? Y Sí, en el seguimos. aspecto fíjate que en el aspecto de climatización, por ejemplo, es muy importante no perder de vista, porque la climatización, si bien es, claro, vamos un poco más atrás. Los recintos deportivos no se hacen para un deporte, a no ser que exista muchos recursos de plata. Claro, Generalmente se hacen polideportivos. Entonces, lo que sirve para un deporte, ¿ya? No siempre sirve para el otro. Por ejemplo, si hacemos un gimnasio y tenemos el voleibol necesita de una gran altura del gimnasio, ¿ya? Por las cosas específicas del deporte. Y si ahí mismo trabaja la gimnasia rítmica, que la gimnasia rítmica también, por los lanzamientos hacia arriba de los implementos, necesita de una gran altura. Pero climatizar ese gimnasio para la gimnasia es diferente a climatizarlo para el voleibol, porque el voleibol, por último, tiene mucho más movimiento, ¿ya? Despliega mucho más calorías, pero la gimnasia rítmica ahí implica una climatización, un clima diferente, mayor temperatura, por supuesto, a eso me refiero, porque también necesita una buena elongación y una buena temperatura corporal. Entonces, es un aspecto que, dependiente de lo que les quiero decir como mensaje, que la climatización y cualquier aspecto de esto también tiene que ver con la especialización deportiva que se trabaje ahí, y si no, entonces hacerlo más versátil, que sirva para uno y sirva para el otro. Eso no hay que perder de vista. exacto, exacto. Y por eso tampoco es llegar y construir. Esto tiene todo un tema, tiene toda una planificación, etcétera. Bien. Profe, dejamos hasta aquí porque ya, como les dije, estamos ya a punto de terminar. Sí, adelante. Pasamos la lista. Muchachos, esto lo terminamos de ver la próxima clase. Con esto ya terminaríamos los contenidos de la unidad 1, me parece, profe. Sí, Después vamos a pasar a ver lo que son características del profe, entrenador. se me fue ahí está. ¿Ya? Después vamos a pasar a ver características de lo que es el entrenador. Bien, que ahí puede ser un poquito más interesante, por así decir, desde el punto de vista de conocimiento, de contenido. Ya, muchachos, veamos la lista y se van, ¿ya? Y nos veríamos el próximo martes. Lista de hoy día, martes 20 ya. ¡Wow! Sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué rápido se ha pasado! Bien. Veamos. El que se fue recién fue Diego Caro, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ahí está presente. A ver, vayamos viendo. Christopher Ahumada está. Christopher Ahumada. ¿No? Bien. Sergio Anfruns. ¿Está Sergio, no? O sea, yo lo veo ahí en pantalla, pero no sé si está o no, porque no tiene la cámara encendida, no contesta nada. ¿Ya? Sergio, ¿estás ahí, Sergio? Porque tiene el micrófono cerrado también. Bien, por último, escriba cuando tengan, así es que Bueno, alguno llega a tener problemas profesor, dígame, ausente. ausente, perfecto. Gabriel Bairisville, Sí, profe, sí. eso. Grande. Bien. Bárbara Bravo. Bárbara Bravo. Gracias, gracias, Bárbara. Nicolás Profe, una Bustos, consulta. dígame. ¿Nombró a Araya Arcos? A ver. Oh, me lo pasé. Ahí está, Francisco Araya. Presente, profe. Lo Presente, salté. presente. Ahí está. Listo. Dijimos, Nicolás Bustos. Presente, profe. Se pueden ir Gracias. retirando los que están Sí, pasados de lista. los que ya pasamos lista se pueden ir retirando. Daniel Canales. Gracias, profe. Acá, profe, presente. Diego Caro, ya hablamos. Gabriela Castillo. Acá, profe. Veamos. Tú eres la que tenía el problema con el nombre, ¿o no? Que no es Sí, Gabriela. yo. Sí, No. perdón, se me olvida el Icheva. Ya voy a tratar de acordarme un poquito más de eso. Sí, tranquilo. Felipe Castro.
Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpe, tenía medio pegado el PC. Ya, No ahí sé si me apareció metí Sergio. mal. Sí, disculpe la molestia. Dijimos Felipe Castro, no contestó. Jonier Clavijo. Jonier. Presente, profe. Presente. Bien. Nikita Contreras. Presente, profe. Gracias. Nicolás Díaz. Presente, profe. Gracias. Julio Fernández. Presente, profe. Bien. Diego Flores. Presente, profesor. Gracias. Vicente Gutiérrez. A Presente, Vicente, profe. sí, si lo ves, por eso es importante tener la cámara encendida, porque ya me acuerdo que si está o no. Diana Hermosilla. ¿Diana está o no? ¿No? Ya. Jorge Hermosilla. ¿Está Jorge o no? Tampoco está. El profe tenía problemas de internet. Ya. Pero estaba en la clase. Sí, Ya. sí estaba. Sí, lo vi, me acuerdo de haberlo visto por ahí. Matías Inoquel. ¿No? Tomás León. Presente, profe. Gracias. Orlando Mardones. Orlando Mardones, ¿no? No lo he visto. Ya. José Miranda. José Miranda. Tampoco. Cristian Monroy. Presente, profe. Gracias. Franco Moreno. Presente, profesor. Bien. Matías Muñoz. Ah, Matías sí lo vi que está. Sí. Diego Navea. También. Presente, Bien. profe. Bien. Gustavo Norambuena. Presente. Gracias. Nicolás Osores. Presente, profe. Paolo Parra. También vi a Paolo. Presente, profe. Jaime Pavés. Presente, profe. Gracias. Javier Quirós. Presente. Uf. Juan Reyes. Presente, profe. Gracias. Darlene Rojas. Presente, profe. Gracias. Alan Uribe. Presente, profe. Gracias. Paloma Urquejo. También vi a Paloma por ahí, sí. Sofía Urquieta. También la había visto. Presente, profe. Ven, no se la apagó, parece el. ¿Ah? No se la apagó el computador. José Baganay. Presente, profesor. Bien. Ignacio Valdés. Presente, profesor. Bien, muchachos. Ahí estaríamos. Nos vemos el otro martes. Hoy día sin falta les envío el temario y ya estaríamos por esta semana. Ya, profe, cuídese. El temario para la prueba, ¿cierto, profe? Sí, hoy día ¿Eso? se los voy a enviar escrito. Cuídense harto. Chao, profe. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao, muchachos. Chao, profe, Éxito. chao, profe. Éxito a todos. Ya, profe, hablamos después, le mando un mensajito. Profe, menos mal que no cortó la transmisión, que justo se me había olvidado algo preguntarle. Dígame. Más o menos va a entrar hasta como la tercera clase en la prueba, ¿cierto? Más o menos. O sea, y parte de la cuarta clase, cuando hablamos de lo que es el Comité Paralímpico y el Team Chile, eso también. Ya, Hasta profe. ahí. Y bueno, sería no escuché bien la fecha. ¿Sería el 27 El o 4. El 4. De mayo. allá? Porque estamos todos con esa duda. Eso. 4 de mayo. Muchas gracias, cuídense. Ok, igualmente. Chao. Chao, profe. Ya.